Muy buenos días para toda la audiencia del cuarto Seminario Permanente Internacional de Educación, Género y Paz. Mi nombre es Iván Alfonso Pinedo y quiero compartir con ustedes algunos avances de investigación sobre una temática que hoy en día resulta de gran interés para las ciencias sociales, las ciencias de la educación, también la ciencia política, las neurociencias. Es un trabajo que vale la pena comprender de cara al presente y futuro de los procesos educativos. Me refiero a la educación de las emociones para la construcción de una ciudadanía democrática. Durante mucho tiempo se pensó que las emociones no contaban dentro de la vida humana, en cuanto que se le dio una importancia exagerada a la dimensión cognitiva. Durante buena parte de la historia, hasta muy entrado el siglo XX, la dimensión cognitiva opacó o relegó a un segundo plano la dimensión emocional. Si bien era un tema que desde los antiguos estoicos ya aparecía, unos estudios iniciales sobre las emociones se encuentran en autores como Crisipo de Solos, Cleantes, Séneca y otros autores de la escuela estoica antigua, en donde ya habían notado la importancia de las emociones. Pero justamente desde esa época se le empezó a dar también una visión peyorativa o negativa en cuanto que se consideraban a las emociones como fuerzas ciegas, fuerzas que arrastraban al ser humano a acciones indeseables. Por lo tanto, había que dejarlas a un lado o bajo control. Eso fue lo que pasó también en la época medieval, ¿no? Donde la dimensión emocional, también llamadas pasiones, se vinculaban con acciones negativas que conducían al hombre al alejamiento de Dios. Estamos hablando del contexto medieval. Entonces, digamos, esa visión de las emociones como fuerzas negativas duró mucho tiempo. También en la modernidad, con la aparición del pensamiento de Emmanuel Kant, filósofo moderno destacado, también se dejaron las emociones a un lado en cuanto que no deberían hacer parte del comportamiento moral, sino que la razón debía guiar la conducta ética de cada individuo de manera autónoma y precisa. Bien, todas esas discusiones influenciaron mucho a que se hablara del animal racional, pero no del ser humano como un ser emocional. Ya en la segunda mitad del siglo XX, la cosa o la perspectiva empieza a cambiar de manera importante. ¿Por qué? Porque aparece lo que se llama una recuperación de la dimensión cognitiva de las emociones. Y se empieza a hablar desde diferentes aspectos de cómo las emociones influyen en la vida de las personas, en la vida política, en la vida pública de los ciudadanos y también en los procesos educativos. Son conocidas las tesis de José Antonio Marina, Daniel Goleman y más recientemente autoras emblemáticas como Marta Nussbaum, que nos ponen al tanto nuevamente con el tema de las emociones y su importancia para diferentes aspectos de la vida humana. De tal forma que ha habido una revolución en la manera de comprender las emociones y ha sido una revolución interdisciplinar, en cuanto que se unen diferentes ciencias como la filosofía, la biología evolutiva, las neurociencias, las ciencias de la educación, eh, la psicología cognitiva. ¿Sí? ¿Para qué? Para tratar de comprender el fenómeno emocional y cómo impacta diferentes campos de la vida humana. De tal forma que en esa franja de pensamientos es donde ubico esta reflexión. La educación de las emociones para la ciudadanía democrática. Detrás de cada emoción, dicen las teorías cognitivas, una de ellas es la defendida por Marta Nussbaum,
Ekman, Paul Rozin y otros autores muy destacados, la dimensión cognitiva de las emociones implica o indica de que detrás de cada emoción siempre hay algún tipo de pensamiento, cognición o interpretación del mundo que hace que reaccionemos de determinada forma emocional. Por ejemplo, la ira es el pensamiento, la cognición, la interpretación o la creencia de que hemos sufrido un mal y que ese mal debe ser vengado o castigado de alguna manera. Por eso sentimos ira y se manifiesta luego en el cuerpo, ¿no? Con los puños apretados, las mejillas rojas, a veces lloramos de la rabia o como dicen popularmente, me dio mucha piedra, etcétera. Entonces se manifiesta la emoción de esa manera. Pero resulta que esas cogniciones, esas creencias se han trasladado al mundo político y a la formación ciudadana. Cómo las emociones impactan poderosamente la vida de los ciudadanos y la construcción de una posible ciudadanía democrática, abierta y participativa. Entonces encontramos allí en estos estudios cognitivos de las emociones una propuesta que implica que para construir una ciudadanía democrática hay algunas emociones que son negativas, francamente negativas, y otras que son positivas. Hablemos rápidamente de las negativas. Para autoras como Martha Nussbaum, una de las emociones negativas es el miedo. El miedo tiene una dimensión cognitiva en cuanto que nos causa temor ciertos acontecimientos de la realidad, ciertos eventos que interpretamos como dañinos o peligrosos para el ser humano. A nivel evolutivo el miedo es normal, las demás especies también sienten miedo, el perro siente miedo, el gato, el elefante, todos los mamíferos superiores sienten miedo. Lo que sucede es que en el ser humano el miedo adquiere unas connotaciones distintas dado nuestro mayor desarrollo cognitivo, en cuanto que involucramos creencias e interpretaciones acerca del mundo. ¿Cuál es el problema del miedo? Que el miedo genera una disrupción en la construcción de la ciudadanía democrática en cuanto que genera alejamiento, en cuanto que genera barreras y fronteras con los demás. El miedo es la creencia de que aquel otro diferente puede causarme un daño y que por lo tanto yo debo alejarlo o mantenerlo lejos de mí o de mis fronteras o de mi espacio vital. Por lo tanto, el miedo se traslada a grupos humanos que consideramos indeseables o peligrosos. Existen diferentes miedos, ¿no? Por eso es una emoción cognitiva. Miedo religioso, porque el otro tiene una religión diferente, porque el otro tiene un partido diferente, porque el otro tiene costumbres sexuales diferentes, porque el otro tiene orientaciones diferentes, porque el otro es de una raza diferente. Y entonces desarrollamos mentalmente la creencia de que el otro es negativo para mi vida y lo rechazo. Por lo tanto, el miedo es causa de discriminación en las sociedades democráticas y debe ser combatida esa emoción negativa del miedo porque es antidemocrática. La segunda emoción negativa para la ciudadanía democrática es el asco, que se llama asco moralizado en este contexto. El asco evolutivamente tiene una función de prevenir de que ingiramos sustancias negativas, venenosas, etcétera, que nos pueden dañar. Por ejemplo, una leche en descomposición, una carne en descomposición, si la ingerimos, pues nos vamos a enfermar y entonces sentimos asco frente a eso. Pero resulta que el asco por nuestro mayor desarrollo cognitivo mental lo trasladamos también hacia personas y grupos humanos que consideramos que no deberían acercarse a nosotros. Entonces aparece el fenómeno del asco moralizado en donde decimos tal grupo humano por su cultura, por ser migrantes, por ser pobres, por ser enfermos, por ser de determinada condición sexual, no deberían acercarnos a nosotros porque de alguna manera nos van a contaminar
nuestra alma limpia, nuestra alma pura, y empieza lo que se llama el asco y la segregación de grupos. Eso está sucediendo, hay unos estudios muy respetables al respecto para demostrar cómo las personas desarrollamos mentalmente una serie de creencias que nos generan barreras con los demás. Y la tercera emoción antidemocrática es la ira, que genera pues violencia, porque la ira es la idea de que el otro me ha causado un agravio y yo debo vengar o debo castigar al otro de alguna manera. Y por eso es fuente de violencia, ¿no? De violencia doméstica, de violencia intrafamiliar. La ira es fuente de riñas callejeras, de riñas que obstruyen la construcción de una ciudadanía abierta y participativa, porque ponemos barreras frente al otro y atacamos muchas veces con violencia a los demás por esta emoción. Y hay una emoción positiva que ayuda a construir la ciudadanía democrática. No todo puede ser visiones negativas, y es la compasión. Para autores como Martha Nussbaum, eh, la compasión es la emoción democrática por excelencia, porque implica apropiarse del dolor ajeno, de su situación menesterosa, para buscar una salida o un alivio. Debería ser eh, una emoción que debe educarse desde muy temprana edad en los niños hasta épocas ya adultas, para que las personas crezcan y evolucionemos con una sensibilidad frente al dolor ajeno, porque es la única manera de uno construir redes con el otro, de uno construir vínculos con el otro en una sociedad altamente individualista y altamente marcada por fronteras invisibles mentales que hemos creado. La compasión es la emoción democrática por excelencia, y es la emoción que desde diferentes corrientes de pensamiento de la psicología, de la biología, de la filosofía, se propone como la emoción democrática por excelencia, que contribuiría a construir la paz, un orden social diferente, menos individualista, más cooperativo, un orden social donde el otro cuente y donde nos interesen realmente los demás. Esta ha sido una breve presentación en el contexto del seminario de educación, género y paz, porque es una alternativa que se abre en los estudios en ciencias sociales y de la educación. La importancia de cultivar emociones positivas para el cultivo de una democracia abierta, participativa, en donde todos quepamos y donde construyamos este planeta que es la casa para todos. Un saludo para toda la audiencia por poder compartir estas reflexiones, que eso hacen parte de una investigación más amplia, pero nos ayudan a ubicarnos en un horizonte de reflexión que será importante de cara al futuro. Hasta luego y nos veremos en una próxima ocasión.